Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con el trabajo. Y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Cáncer y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Los Cáncer que sí estáis trabajando. Mira, las cosas están un poco complicadas dentro del trabajo. De hecho, Cáncer, yo veo que causante de todo esto es una mujer, bien, que tiene bastante fuerza en este trabajo, en este lugar. Entonces yo os veo, muchos de vosotros, Cáncer, como que os planteáis un cambio a un lugar del pasado, ¿bien? Entonces, a un trabajo que ya hacíais antes. Entonces aquí dicen las cartas, Cáncer, tú tienes la posibilidad de volver a un lugar del pasado. Bueno, pues en cierto modo sí, pero la decisión la tienes que tomar tú, ¿eh? No, lo que dicen las cartas es que la estabilidad que supuestamente había antes en este lugar ya no está esa estabilidad. De hecho, el lugar donde tú estás trabajando a día de hoy, Cáncer, dice, está teniendo como muchas pérdidas. Cáncer que no estáis trabajando, os veo a la espera de noticias, y también con esas noticias toma de decisiones, ¿no? Pero aquí dicen las cartas, Cáncer, que tú estás limitado o limitada a la hora de coger como un trabajo, ¿no? Entonces, esto es realmente lo que está bloqueando tu vida laboral, esta limitación que tú tienes. Cáncer, podrías tener un trabajo más adelante. Las cartas te dicen que sí, pero que en ese trabajo no existiría una formalidad, pero en este caso no existiría esa formalidad por esa limitación que tú tienes. Cáncer, que tenéis un negocio, hay amenazas y riesgo de pérdida de cara a futuro. Riesgo, las cartas no están confirmando. Dicen las cartas que una persona que trabaja al lado tuyo o contigo, Cáncer, en tu negocio, dice, puede tener una mala gestión. Y eso puede tener, no confirman, y eso es lo que generaría una pérdida de cara a futuro. Cáncer, en el caso de que hubiera pérdida, también dicen las cartas que hay posibilidad de recuperar, por lo menos parte de esa pérdida, ¿eh? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver, Cáncer y tu economía. Respecto a tu economía, Cáncer, todos los que estéis esperando solucionar algo relacionado con el exterior y con la familia, hablan de esa solución que te va a traer un triunfo a nivel económico, Cáncer. Entonces, hablan de firmas muy importantes y de situaciones familiares que se concretan, que se cierran, que se dan. Avances económicos muy importantes, Cáncer, sobre todo a lo largo del mes de mayo. En el mes de mayo es como que comienza tu economía a moverse y como que comienzan a darse las cosas, ¿eh? Los Cáncer que empecéis algún proceso relacionado con un ex o algo por el estilo, es un proceso, entre comillas, largo. Yo te diría que duraría hasta agosto, pero que finalmente saldría bien, ¿vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer que estáis solteros. Cáncer, a día de hoy yo os veo a muchos de vosotros como, en cierto modo, esperando tener noticias de una persona del pasado, ¿no? Pero esta espera, Cáncer, te lleva también a tener un sentimiento de frustración, ¿no? Es lo que me están diciendo las cartas. ¿Por qué? Porque es como una especie de enganche que tú tienes con esta persona. Entonces lo que dicen las cartas es que tú tienes posibilidad de estar con otras personas, como yo estoy viendo aquí, pero
que esta situación, este enganche que tú tienes, no te deja avanzar con otras personas. O sea, esto tú te das cuenta y esto es lo que te genera esa frustración, porque realmente esa persona que viene y va y que pertenece a tu pasado es una persona que esto lo ha hecho muchísimas veces y sabes lo que va a pasar después. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Cáncer, que estáis solteritos. Aquí el que se cambie esta historia o no está en tu mano, Cáncer. Posibilidad tienes, ¿eh? Aquí dicen las cartas que tú, o sea, que va a entrar otra persona a tu vida con la cual tú vas a tener comunicaciones. Incluso puedes ilusionarte con esta persona, pero también dicen las cartas que mientras que tú dejes entrar a esta persona del pasado, pues vas a estar en la misma situación. O sea que las cartas dicen que en cierto modo tú no harías cambios. De hecho, dicen las cartas que esta persona llegaría con mucha fuerza a tu vida. O sea, es una persona que llega con fuerza, que llega, que sabe lo que quiere, en fin. Que es una persona que puede marcar un antes y un después, pero que todavía sigues hablando con el pasado, y esto es lo que aquí interfiere. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Cáncer, que estáis solteros. Nuevas ilusiones a tu vida, Cáncer. Y con esta persona tú puedes tener una relación. Esta persona tiene algo que ver con tu familia o con alguien que tú conoces, Cáncer. Entonces, con esta persona yo sí te veo en pareja. ¿Cuándo comenzarías a ilusionarte con esta otra persona? Pues yo te diría que a mitad de año. A mitad de este año comenzarías a ilusionarte, pero como también te he dicho, que todo depende de ti, ¿no? Y de la decisión que quieras tomar con esta otra persona del pasado, ¿eh? Vamos a ver qué más. Bueno, aquí dicen las cartas que sí, que llegará algo inesperado a tu vida, que de repente te das cuenta que te has estado conformando, que has estado en una situación de conformismo, ¿no? Que te has estado conformando con poco y que esta persona abre una nueva etapa en tu vida, una nueva puerta en tu vida. Pero como he dicho antes, tienes que ser tú el que dé ese paso hacia esa puerta. ¿Bien? Ten en cuenta, Cáncer, que tiene que ver esta persona con alguien muy cercano a ti o incluso familia. Quiero que tengas en cuenta eso para que tú puedas identificar a esta persona, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos con los Cáncer que estáis casados, en convivencia y novios. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías. Salen buenas cartas, Cáncer, salen muy buenas cartas para vosotros. Hablan de una situación en la cual vais a recibir algo muy positivo, va a pasar un acontecimiento, yo diría que vais a recibir algo, ¿bien? Algo muy positivo que lleva como a la tranquilidad de la relación y que lleva como a cumplir todos esos objetivos que teníamos en un pasado. Normalmente las relaciones, cuando no cumplen esos objetivos que tienen, pues tienden a tener discusiones, ¿bien? Esto suele pasar, pero aquí hablan como que se cumplen esos objetivos y es como que todo fluye, ¿no?, en la relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Se aleja una persona de vuestra vida y dice, hay un cambio en la pareja que nos da a entender, nos da la sensación de que alguien que entendíamos que inestabilizaba, pues se aleja de nuestra vida o de la vida de nuestra pareja, ¿no?
Entonces, esto pues trae estabilidad, ¿bien? Porque como que veo a la pareja un poco más, más cercano o más cercana en este caso, ¿bien? Cáncer, casados en convivencia y novios, decisiones a tomar importantes en cuanto a la relación. Estas decisiones tienen que ver con formalizar. Todos los que estéis en la situación de formalizar la relación, bien, dice, esto se va a dar, esta decisión se va a tomar, bien. Es cierto que hay algo, dice, que lo vais a posponer. Hay una especie de plan que había, dice que ahora mismo lo vais a posponer porque consideráis que habrá otras cosas más importantes, ¿bien? Entonces, Cáncer, ¿qué es lo más importante? El formalizar algo. Parece ser que es necesario para seguir con los siguientes pasos, formalizar la relación. Entonces, o para realizar este paso que posponéis, es necesario formalizar la relación para muchos de vosotros, ¿eh, Cáncer? Bien, por otro lado, Cáncer, veo en un futuro como que el tema laboral para uno de los dos le genera mucho conflicto en su vida, ¿bien? Le genera conflicto a la persona y esto hace que en la relación puedan surgir ciertas discusiones entre vosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con esto? Dice, existe la posibilidad de volver a un lugar del pasado y esta idea no nos gusta realmente, ¿bien? Pero esto pasará en un futuro, no ahora, en un futuro. Vamos a ver qué más. Cáncer, casados en convivencia y novios. Llevo un pelo de mi gata, ¿eh? No es de otra cosa. Penséis mal. Cáncer, casados en convivencia y novios. Tanto tiempo de obstáculos, tanto tiempo de chismes. Aquí ha habido muchos chismes. En la relación, lleva y trae, trae y lleva. Dice, llega el momento de el resultado del fin de esa etapa, ¿bien? Dice, y que este fin de esta etapa de malos rollos, dice, lleva a la relación a una evolución. Pero sí veo que en esa evolución de la relación uno tira más que el otro, ¿vale? Y digo que uno tira más que el otro en el aspecto, sobre todo laboral. En el aspecto laboral. Aquí hay que llegar a algún tipo de acuerdo. Vosotros tenéis que llegar a algún tipo de acuerdo en este caso. Porque hay uno de los dos que se siente o que siente que lleva el peso de todo. Vamos a decirlo así. Vamos a ver, Cáncer, casados en convivencia y novios. Dice, todos los cambios que queráis hacer a día de hoy o que uno de los dos proponga, y tiene que ver con lo laboral, ¿eh? Dice, todos los cambios son para un futuro bueno, para una estabilidad para vosotros, pero claro, no hay una contundencia en las decisiones tomadas. Yo no veo una decisión tomada contundente, porque aquí hay un miedo en cuanto a que ahora vamos a cambiar y mañana me vas a decir otra cosa. O sea, este miedo existe. Entonces, aquí esto habla de la inestabilidad de uno de los dos relacionada con el trabajo. Y esto es lo que hay que arreglar entre vosotros, ¿vale? Yo, por todo lo demás, Cáncer, yo veo situaciones que te dan a entender que todas las cosas negativas que habéis tenido se alejan de vuestra vida y esto es positivo. Bien, una nueva oportunidad en la relación. Hay que expresar los sentimientos, hay que dar pasos, así lo dicen las cartas. Dice, no hay que mantenerse o seguir recordando todo lo que pasó en un pasado, sobre todo con temas de la familia. Hay que dar un paso, hay que dejar un poquito el orgullo aquí, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje especial del amor.
Cáncer, y tu mensaje especial del amor te dice: ¿qué es o cuál es, mejor dicho, la situación que a ti te frena a la hora de tener pareja, formar una familia, amar de forma plena? Dice, analiza bien qué es lo que te está frenando y te darás cuenta que no es lo que te está frenando verdaderamente no es lo que tú creías. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Cáncer y tu salud. Inflamación de piernas y el tema de la garganta me está marcando muchísimo. Cáncer, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir. Cáncer, con tu mensaje general. Vamos a ver, Cáncer y tu mensaje general. Las cosas siguen su curso, ¿no? Todo momento, aquí dicen las cartas, todo momento está siguiendo su curso normal. Dicen, no tomes decisiones antes de tiempo, tienes que darle a todos los acontecimientos su tiempo necesario. Se avecinan cambios, Cáncer, y no dejes que nadie te los estropee. Cáncer, el número 62 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Cáncer, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.